Vamos a realizar la resolución del siguiente circuito mediante el método de nodos o método de tensiones nodales. El primer paso para ejecutar el método de nodos es reconocer dónde se encuentran cada uno de los nodos. Para lo siguiente vamos a marcarlos, ¿no? Cabe recalcar que este ejercicio no es de mi autoría. En primer lugar, el nodo general, por llamarlo de alguna manera, va a ser el nodo de referencia, que va a ser este nodo de aquí. Otro de los nodos que podemos ver claramente sería este de acá, este de aquí, y finalmente este nodo que conecta estas resistencias de 5, de 4, de 2 y la fuente. Lo siguiente sería otorgarle un nombre a cada nodo, ¿no? O a las tensiones nodales que voy a hallar. En este caso, a esta tensión nodal le vamos a llamar B1, B2 y B3 respectivamente. Entonces, lo siguiente sería realizar el planteo para la ecuación de cada nodo. Vale recalcar aquí una cosa bastante importante, ¿no? Que nos dice que la sumatoria de las corrientes que ingresan en un nodo por medio de las fuentes de corriente es igual a la sumatoria de las corrientes que abandonan el nodo a través de las resistencias. Entonces, nos vamos a ayudar mediante esta ecuación y tomando de referencia que las corrientes que ingresan son positivas. Vamos a anotarlo. La I que ingresa son positivas y por ende las corrientes que salen son negativas. Entonces, para el nodo B1 le vamos a llamar, otorgándole un nombre, ¿cuál sería la ecuación? Ok, recordemos que una ecuación es una igualdad. Por lo tanto, para el nodo B1, la ecuación sería, empezando por la fuente de corriente que nosotros podemos observar que sale de este nodo, nosotros le vamos a otorgar un negativo. Y en este caso, colocaremos el valor de la fuente de magnitud que sería 3. Y eso va a ser igual a ¿qué? A las corrientes, recordemos que aquí va a haber una corriente, podemos llamarla I1 y acá una corriente I2, que están abandonando ese nodo. Entonces, ¿a qué sería igual? Sería igual a, recordemos que la corriente en este caso la vamos a tratar como una variación de la tensión en los terminales del resistor sobre esa resistencia. Entonces nosotros vamos a decir, ok, B1 menos B2 sobre el valor de la resistencia de 1 ohmio. Básicamente lo que tenemos aquí es corriente. Más, ¿qué cosa? B1 menos B3 sobre el valor de la resistencia, en este caso 2. Simplificamos esta ecuación, podemos simplificarla de dos maneras, tanto en su forma decimal como en su forma de números enteros. Para este caso yo voy a multiplicar toda la ecuación por el valor de 2, dándome aquí menos 6 igual a ¿qué? A 2B1 menos 2B2 más B1 menos B3. Lo siguiente que vamos a hacer es simplificar, ¿no? Los términos. Y vamos a reacomodarlo un poco. En este caso nos va a quedar, si reacomodamos, 3B1
menos 2B2 y menos B3. Y eso va a ser igual a menos 6. Solamente he cambiado nada más la igualdad, ¿no? Entonces, esta de aquí sería nuestra ecuación número 1. Listo. Para nuestra ecuación número 2, vamos a hacer exactamente la misma situación. Sería la ecuación para el nodo B2. Vamos a colocarla por aquí. Vamos a bajar un poco el ejercicio para poderlo visualizar. Siempre es importante que nosotros podamos visualizar el ejercicio, pues no, para ver lo que estamos haciendo y si está correcto o no. Vamos a bajarlo un poco. Listo. Entonces, para nuestra ecuación, vamos a llamarle del nodo B2, o bueno, V2, ¿qué podemos decir nosotros? Ok, hay fuentes de corriente en este nodo, entonces observamos que no hay ninguna fuente, por lo tanto, eso sería 0. Y el resto de la igualdad, ¿cómo quedaría? Quedaría como corriente que abandona el nodo. Entonces vamos a cambiarle el sentido a estos de aquí. Y ahora, bueno, las corrientes si abandonan el nodo van a estar de este sentido, ¿no? I1, en este caso acá hacia la calle la llama I2, que ya la borré, le vamos a poner I3. ¿No? Y la de acá le vamos a llamar I4. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, ok, esto va a ser B2 menos B1 sobre 1 más B2 menos B3 sobre 4. Entonces, esta es ya listo y esta de acá también. ¿Qué nos hace falta? Esta resistencia de acá que influye en el nodo, que sería simplemente la diferencia de B2 menos 0 voltios. 0 voltios, ¿por qué? Porque recordemos que esta de aquí está justamente con el nodo de referencia, ¿no? Y sería sobre 3. Si simplificamos todo esto de aquí, finalmente nos va a dar, y reacomodándolo un poco también, nos va a dar menos 12B1 más 19B2 y menos 3B3 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque debemos recordar qué cosa, que no tenemos fuentes de corriente que influyan en este nodo, que fue lo que indicamos aquí arriba, ¿no? La sumatoria de corrientes en un nodo de las fuentes de corriente es igual a la sumatoria de las corrientes en un nodo de las resistencias que, bueno, básicamente las que abandonan, ¿no? Ese nodo. Ahora bien, para plantear el nodo B3, ¿qué decimos? Para las que el nodo B3 planteamos, ¿no? Decimos, ok, esta fuente de 7 amperios ingresa al nodo, por lo tanto iría en un lado de la igualdad, 7. ¿Y va a ser igual a qué? Ok, a la sumatoria de las corrientes que abandonan ese nodo a través de las resistencias. En este caso, vamos a tener ¿qué cosa? B3 sobre 5 más B3 menos B1 sobre 4 más, corrección, vamos a colocarlo aquí, es B3 menos B1 sobre 2. Y acá sí sería B3 menos B2 sobre 4. Listo. Formas que podríamos simplificar esto, como les dije, pueden llevar la forma decimal, es decir, 1/5 más 1/2 menos 1/2 de B1 más 1/4 de B3 menos 1/4 de B2.
¿no? Luego sumarlo, o podríamos dejarlo en forma entera, multiplicando todo esto de aquí por el valor de 40, ¿no? Vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a multiplicar todo por el valor de 40. Entonces, para el primer caso me daría 280. O bueno, ya simplificando todo, ¿no? Nos daría un total de menos 20, B1, menos 10, B2, y un valor de más 38, B3, igual a 280. Listo. Entonces, finalmente tenemos tres ecuaciones, debemos recordar, y no lo he mencionado. Esta sería ecuación 2 y la de acá ecuación 3. Algo bastante importante a tener en consideración es que mi número de tensiones nodales va a ser igual a mi número de ecuaciones. Entonces se me va a formar el siguiente sistema de ecuaciones, ¿no? Lo vamos a colocar aquí abajo, que tendría la siguiente forma. Sería 3B1 menos 2B2 menos 1B3, ¿no? O simplemente B3. Y eso va a ser igual a menos 6. La siguiente sería menos 12B1 más 19B2 menos 3B3 igual a 0, que es la ecuación que están viendo acá. Y la última ecuación sería menos 20B1 menos 10B2 más 38B3 igual a 280. Entonces se nos forma este sistema de ecuaciones lineales que nosotros lo podemos resolver por cualquiera de los métodos que ya conocemos, ¿no? Gauss-Jordan, Gauss. Ok, pero para la resolución de esto lo vamos a llevar al software de MATLAB. Entonces, este sistema de ecuaciones lineales hay que llevarlo a un sistema matricial, es decir, que va a tener la forma, vamos a hacerlo aquí, va a tener la siguiente forma. Va a ser un sistema de 3, menos 2 y menos 1. Acá sería menos 12, 19 y menos 3, menos 20 para la tercera fila, menos 10 y 38. Entonces colocamos aquí, indicando que es matriz. Vamos a tener acá nuestra otra matriz, que en este caso va a ser de tensiones, ¿no? B1, B2 y B3. Y eso va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a menos 6, 0 y 280. Debemos recordar también, ¿no? Pues que cada una de estas matrices tiene un nombre, ¿no? Para el primer caso tenemos nuestra matriz de coeficientes, tenemos nuestra matriz de incógnita y finalmente tenemos nuestra matriz de términos independientes. Entonces, vamos a ingresar al software de MATLAB para resolver ese sistema de ecuaciones. Lo tengo previamente abierto. Listo.
Vamos a ingresar estas ecuaciones en el editor. La primera línea generalmente se coloca el comando de clc, clear all, que básicamente ¿qué es lo que va a hacer o qué va a ejecutar este comando? Va a hacer una limpieza clear command de la ventana de comandos, este de aquí, y el clear all va a ser una limpieza completa del workspace. Recordemos que MATLAB guarda, pues, ¿no?, los comandos que nosotros ingresemos. Entonces, para evitar tener problemas o conflictos que se puedan llegar a presentar, borramos. Bueno, colocamos este comando para que borre los comandos que se suelen almacenar, ¿no? O las funciones que se suelen almacenar, sería lo correcto. Entonces, vamos a denotar con el nombre de R mayúscula a la matriz de coeficientes y vamos a colocar este corchete, ¿no? Empezamos a colocar la matriz 3 espacio menos 2 espacio menos 1 punto y coma. El punto y coma o el comando punto y coma, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para separar cada ecuación, cada fila. Importante, ¿no? Colocamos en la siguiente ecuación. Esta sería la ecuación número 2. Y para la ecuación número 3, punto y coma, menos 20, espacio menos 10 y 38. Y cerramos el corchete. ¿Ok? Por cierto, el corchete con código ASCII, el cerrado, bueno, perdón, el abierto, la cadena inicial que pusimos es al 91 y para cerrar usamos al 93. Lo siguiente sería la matriz de términos independientes. Colocamos, abrimos corchete y decimos que va a ser menos 6, punto y coma, 0, punto y coma y 280. Y cerramos. Ahora bien, para resolver un sistema de ecuaciones lineales, el comando utilizar, en este caso vamos a llamar a la matriz V o B, igual a ¿qué? A in de inversa, ¿de quién? De la matriz que denotamos como R, o matriz de término, perdón, o matriz de coeficientes, por la matriz de la corriente. Y le damos a Run para ejecutar el programa. Entonces, aquí podemos ver claramente que nos acaba de arrojar las diferentes tensiones nodales del problema, ¿no? Verificamos y nos damos cuenta que, al parecer, si revisamos acá, tenemos un pequeño error. Aquí es en realidad 19. Entonces revisamos nuevamente la ecuación y tenemos 3 menos 2 menos 1. Regresamos a MATLAB. 3 menos 2 menos 1, menos 12, 19 y menos 3, menos 20, menos 10 y 38, menos 6, 0 y 280. Entonces le damos a correr, así que ya verificamos que están correctas nuestras ecuaciones y nos arroja los siguientes valores. Este es X de 5,24, sería para el nodo B1, el 5,12, ya redondeando, para el nodo B2 y 11,47 para el nodo B3. Entonces, esas de ahí serían las tensiones nodales que hemos obtenido. Espero que este video haya sido de su agrado. Y el siguiente video que vamos a realizar será la resolución mediante el método de corrientes de malla. Muchas gracias.